más que una conferencia, lo que yo quiero invitarlos es a que hagamos una meditación. Y quisiera, antes de empezar, contarles que, como voy a hablar de una crisis espiritual, Padre Mario se refirió a eso. En el Centro Fe y Culturas estamos impulsando ideas frente a esta crisis espiritual y tenemos un libro del Padre Gustavo Baena que quisiéramos, lo tenemos aquí a la entrada, si alguno de ustedes quiere comprar ese librito, que es muy profundo y que realmente nos ayuda a todos a enfrentar en nuestras familias y en nuestra vida interior las cosas que estamos confrontando. Para unirme con el video que acabamos de escuchar tan impresionante y de ver tan impresionante, yo recuerdo cuando en el año 2002 a nosotros nos dieron el Premio Nacional de Paz. Ya llevábamos 7 años en el Magdalena Medio y habían muerto varias personas de nuestro equipo asesinadas en la guerra. Era muy complicado recibir un premio de paz porque el año 2002 la guerra tenía una fuerza impresionante en el territorio. Entonces se nos ocurrió llegar al sitio del premio, que era el Teatro Colón de Bogotá, e invitar a las familias que habían sido víctimas porque les habían matado allegados a que subieran al estrado del teatro. Y un muchacho, un niño, estaba empezando la adolescencia, Uriel, tomó el micrófono y con una gran decisión empezó a hablarle. Allá había gente del gobierno, de las embajadas de los distintos países, personas de la sociedad civil, empresarios, y comenzó a decir: yo les voy a hablar sobre Alma Rosa Jaramillo. Alma Rosa Jaramillo era una abogada de Cartagena que con mucha generosidad se vino a trabajar a la isla de Morales, en el Magdalena Medio. Un día la secuestraron los guerrilleros del ELN porque ella se antepuso a que secuestraran a un sacerdote jesuita. Hasta recuerdo que después el padre general le mandó una carta de agradecimiento a Alma Rosa. Y seguía contando el muchacho: logramos que Alma Rosa la liberaran los guerrilleros del ELN. Después la secuestraron los paramilitares del bloque central Bolívar y la encontramos después de 5 días. Pero cuando la encontramos, Alma Rosa la encontramos en un barrial y con una motosierra le habían serruchado los brazos, le habían serruchado las piernas y le habían tajado la cabeza. Y dice el muchacho, el niño: Alma Rosa era mi mamá. Y nosotros en la isla de Morales vamos a seguir luchando por la paz en este país, sin armas y con la decisión de que las cosas tienen que cambiar. Ese mismo año, unos pocos meses después, Shirley, una niña muy del estilo de las niñas que ustedes acaban de ver, una niña de 8 años, cuando se sintió que a su casa llegaban los hombres de Juan Prada y de Jorge 40 a buscar a su mamá, la niña se interpuso y en vista de que no podía hacer nada se abrazó a su mamá, y a las dos las mataron con un bate de béisbol para no dejar marca de balas. Eran días muy duros. Ellas dos, Cecilia Lazo, la mamá de Shirley, y Alma Rosa Jaramillo. Cecilia era la coordinadora del núcleo de pobladores del programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio que hacíamos los jesuitas. Cecilia en el municipio de San Alberto, Alma Rosa en el municipio de Morales. Y esto nos pone en el escenario de las cosas que yo quiero invitarlos a que consideremos, para que luego hagamos un conversatorio en el que yo sí espero de ustedes que hablemos con toda tranquilidad, que expresemos nuestros dolores, nuestras preguntas, nuestras incertidumbres. Todas las preguntas aquí son bien recibidas y valen, y todos los sentimientos y todas las reacciones, y todo el mundo será respetado, absolutamente todos, y la buena intención. Nosotros no dudamos de ninguno de los padres de familia del Colegio de San Ignacio y de la buena intención que ustedes tienen por el bien de este país. Lo primero que quiero decirles es que nosotros no estamos invitando a votar por el sí o a votar por el no. Eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que
abocados a esta decisión que va a ser muy importante para Colombia. Ocurra lo que ocurra, vamos a pasar una página y donde la participación de todos nosotros es muy importante. Lo que nos importa es que ese voto sea en conciencia, que cada uno de nosotros, de nosotras, cuando lleguemos a la urna ese día, presentemos en conciencia personalmente lo que yo siento que es lo mejor para Colombia. Voto en conciencia significa que uno asume la responsabilidad de informarse. La Corte Constitucional le dijo al presidente: apenas firme el acuerdo, todavía no lo han firmado, usted tiene 2 meses y tiene que informar a todos los colombianos en todas las formas de qué es lo que la gente va a firmar. Va a aceptar o va a repudiar. Pero además, para uno comprender esos textos, aquí tenemos compañeros jesuitas que son especialistas en hermenéutica y en interpretación de textos. Uno tiene que comprender el contexto. Un texto es simplemente una lista de cosas, pero uno tiene también que apropiarse del contexto. ¿Cuál es la historia de esos acuerdos? ¿Qué hubo detrás? ¿De dónde vienen y hasta dónde llegan? ¿Cuáles fueron las cosas que los entornaron? ¿Cuáles son las perspectivas a las que esos textos abocan? Porque uno tiene que leer el texto desde una perspectiva que le permite entender las cosas que están ahí escritas y tiene la responsabilidad en lo posible de apropiarse del contexto. Pero además, votar en conciencia significa también que uno respeta a las personas que voten distinto a como uno vota, que uno considera que si uno va a decir que no y otro dice sí, uno cree que la persona tiene una buena intención y está tratando de hacer lo mejor por Colombia, y al revés, ¿verdad? Que creemos que aquí estamos respetándonos unos a otros. Y finalmente, cuando uno va a votar en conciencia, uno sí tiene argumentos serios en conciencia que le hacen pensar que una opción es la mejor para el país. Uno tiene la obligación de poner esos argumentos en el público, no para obligar a que los demás piensen como uno, no, sino para enriquecer la conversación entre todos, de manera que, ayudando al discernimiento de unos y de otros, cada uno de nosotros pueda ir ilustrado y lleno de comprensión posteriormente a la urna y poder decir: de todo esto, lo que yo veo claro que tengo que hacer por mi país es este tipo de voto. No es fácil esto que les estoy comentando porque requiere muchísima responsabilidad y porque después de andar por todo este país, yo tengo que irme pasado mañana para el Cauca a encontrarme con los indígenas. Estaba hace 10 días con los sacerdotes del Catatumbo, hace un mes con los sacerdotes del Chocó, anteayer en Cali por la mañana, siempre conversando sobre estas cosas de la paz, por mandato de mi superior jesuita, en esta preocupación que es de la Compañía de Jesús, que en 1550, cuando el Papa escribió la bula última de la creación de la Compañía de Jesús, estableció que una de las responsabilidades de los jesuitas era contribuir en todo y con la educación a la reconciliación de los desabridos, una forma de la época de decir: a que hagamos las paces entre los que estamos peleando y nos estamos odiando entre nosotros. Pero en todas estas vueltas por el país, quiero serles muy sincero, nunca encontré una región donde fuera más difícil hablar de estos temas. Nunca. En esto sí, Antioquia es distinto del resto de Colombia. Y nunca encontré un sitio donde fuera tan duro entre las familias, que si se trataban estos temas las familias se dividían, y donde las polarizaciones eran profundísimas. Y por supuesto esto es un punto que es muy importante que reflexionemos entre todos, porque Antioquia es importantísimo para Colombia. La primera acumulación de capital en Colombia, del capitalismo en Colombia, la hizo Antioquia con el café, en el suroeste de este territorio. Antioquia le dio al país el ferrocarril, con la Escuela de Ingeniería de Antioquia, con el túnel de la Quiebra, con el puente de Puerto Berrío. Antioquia hizo la interconexión eléctrica del país, hizo AISA,
hizo el Sahel, y gracias a eso nosotros tenemos Colombia interconectada. Colombia ha encontrado que Antioquia le entrega los grandes desarrollos industriales que tenemos en el país, y hoy en día la más importante empresa financiera del país de capital privado, que es el Banco de Colombia y sus filiales, se ha creado en Antioquia. Para decirles lo que es Antioquia para nosotros, además de su creatividad cultural, de su entusiasmo colectivo, y para no nombrarle su equipo de fútbol que se acaba de ganar el campeonato del continental. Ahora, eso es grandísimo en Antioquia, o las fiestas que estamos celebrando la semana pasada, pero también ustedes saben que la mayor parte de los paramilitares que a mí me tocó encontrar en el Magdalena Medio en los tiempos furiosos del paramilitarismo eran antioqueños, sus jefes y sus muchachos, y muchos de los jefes guerrilleros, empezando por Timochenko, son antioqueños. ¿Qué hacemos para que en Antioquia estas cosas se puedan hablar con tranquilidad y para que Antioquia se convierta en un entusiasmo colectivo por la reconciliación entre los colombianos, sabiendo que tenemos puntos de vista distintos y que este país tenemos que construirlo en las diferencias? Otra cosa que quiero poner sobre la mesa y que es muy importante para nosotros, este proceso que ha ocurrido en La Habana no cayó del cielo. Hubiese sido totalmente imposible si los últimos 7 presidentes de la República, incluido el último, no hubiesen estado buscando en todas las formas la paz con las guerrillas y finalmente con la FARC y con el Ejército de Liberación Nacional. Si no hubiésemos tenido a Belisario Betancur, que en 1984 empieza estas cosas, yo estuve en las comisiones de paz de Belisario, en un conjunto de conversaciones que dieron lugar a la creación de la Unión Patriótica, de la que formaron parte algunos de los hombres que estaban en la FARC, un partido político que fue totalmente diezmado. Cerca de 3.000 hombres de la Unión Patriótica fueron asesinados. Pero Belisario empezó estas cosas con un gran entusiasmo, de aquí, de Amacá, de Antioquia. Esto no hubiese sido posible si después Virgilio Barco, con una gran decisión, entre otras acompañado por el doctor Montoya, antioqueño, no hubieran puesto todas las cosas para que la paz en el país comenzara a funcionar en forma grande. Y esas siembras de Montoya las recogió el presidente Gaviria, que lideró la Constitución del 91. Y ustedes recuerdan la Constitución del 91, 3 grupos guerrilleros fueron constituyentes: el M-19, el EPL y el Quintín Lame, que había dejado las armas. Entraron a la Constitución, padres de la Constitución del 91. Es más, la tercera parte de los constituyentes, de los miembros de la Constitución, entraron a la Constituyente por el partido del M-19. No es que fueran del M-19, se inscribieron en el partido del M-19 personas como la magistrada María Teresa Garcés para poder participar en la Constitución. Y los prohombres de la Constitución, ustedes lo recuerdan, los 3 hombres de la Constitución pues fueron Álvaro Gómez Hurtado, Horacio Serpa Uribe y Antonio Navarro Wolf, que venía del M-19. Después de eso, Samper, con todas las cosas de Samper, sin embargo, fue muy importante en estas cosas. El acuerdo de transformación del campo que se hace en La Habana, si ustedes se lo leen con cuidado, tiene como padre detrás a José Antonio Campo, que fue el ministro de Agricultura de Samper, un hombre importantísimo en América Latina como economista, segundo hombre del Banco Mundial y posteriormente el secretario económico de las Naciones Unidas en Nueva York y actualmente profesor de la Universidad de Columbia. Sin Pastrana no se hubiera podido hacer esto. Pastrana consolida el Plan Colombia, lo consigue, y gracias a Pastrana el ejército colombiano se dota de fuerza para poder resistir con decisión a las FARC, que en ese momento se había crecido enormemente como ejército. Y si bien pasó todo lo de Caguán que ustedes conocen, sin embargo el ejército colombiano se transforma durante el gobierno de Pastrana.
Y sin Álvaro Uribe hubiera sido absolutamente imposible que nosotros estuviésemos donde estamos, que la FARC hubiera comprendido que no tenía ninguna posibilidad de buscar el poder a través de las armas en Colombia. Álvaro Uribe sacó del oriente antioqueño, del suroeste de Antioquia, del Urabá antioqueño a las FARC y las replegó contra la frontera agrícola, sacó a las FARC de Cundinamarca, corrió a las FARC y los desbarató como ejército. La FARC se sienta a negociar porque sabe que no puede conseguir lo que pretende a través de la guerra. Así empiezan las cosas. Y es en ese contexto en que aparece Santos, y comienza este tipo de negociaciones. Obviamente las cosas han sido muy complicadas. Desafortunadamente, ustedes en Antioquia tienen muchísimos dolores. Primero, de tipo cultural. El espíritu antioqueño es muy distinto al espíritu bogotano. Ustedes son directos, son francotes, son fuertes. Los bogotanos son sutiles. Uno no sabe después de todo qué es lo que están diciendo. Para ustedes la más importante de las virtudes, si uno hace un ordenamiento de las virtudes morales de los antioqueños, yo creo que para ustedes la más importante es la lealtad en la amistad, y en eso son serísimos. Aquí no funciona lo de amicus meus Plato magis auten amica veritas, como decía San Agustín. Mi mejor amigo es Platón, pero soy más amigo de la verdad que de Platón. No. Aquí si uno es amigo, es amigo. Y para ustedes la falla en lo que se ha convenido con la gente que uno quiere es una deslealtad, y eso se vive en Antioquia visceralmente. Y hay cosas que tuvieron que sentirse muy duro en Antioquia, que Santos comenzara a decir a los 2 meses que mi mejor amigo último es Chávez. O lo último, la venta de Isagen, que fue una creación antioqueña. Entonces esas cosas son muy hondas. Y además, aquí la paz se politizó de una manera muy fuerte, desde el momento en que el presidente Santos, al iniciar su reelección, empieza la campaña diciendo: yo soy la paz y mis enemigos son la guerra, lo cual no es cierto. Los colombianos profundamente hoy en día todos queremos la paz, pero claro, la retaíla vino durísima del otro lado también, y la polarización ha crecido hasta el extremo entre todos nosotros, y en Antioquia se vive de manera muy particular. Por eso yo quisiera empezar por decirles también otra cosa que es muy importante para nosotros, o avanzar diciéndoles otra cosa muy importante para nosotros. Los que estamos trabajando en esto, por llamado de nuestro padre general y el padre provincial, corremos riesgos, y en el fondo sabemos que ponemos la vida en lo que estamos haciendo. Esto es verdad. ¿Ustedes creen que uno se juega la vida por un presidente o por un expresidente? Lo quiero traer porque, con mucho respeto por las personas que voy a nombrar, pero con mucha claridad, en esto a nosotros no nos importa el futuro del presidente Santos, no nos importa el futuro del expresidente Uribe, no nos importa el futuro de las FARC. Lo único que nos importa es que podamos vivir como seres humanos en Colombia. Ese es el punto. Y esa llamada a que reflexionemos estas cosas es para que nos situemos allá. A mí me preocupa que entre nosotros se pueda producir una cosa parecida al Brexit en Inglaterra. Ustedes recuerdan lo que aconteció ahí, que hoy en día los jóvenes en Inglaterra están protestando durísimo contra esto. Quedaron fuera de Europa, ya no pueden ir a las universidades dentro del convenio de Bolonia, que les permite moverse por todas las universidades europeas. Ya no pueden compartir con sus amigos de Alemania, de Francia, de Italia, de España, de los países nórdicos,
los centros de creación de pensamiento donde los jóvenes están haciendo el futuro del mundo. Ellos quedaron fuera, ellos ya no son de la Unión Europea. Y fíjense en lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? David Cameron, que estaba de primer ministro y que tenía los puntos muy bajos en las encuestas, quiso posicionarse llamando a un plebiscito. Tenía puntos muy bajos porque había regiones deprimidas en Inglaterra por el problema de la migración, por el desempleo. Convencido de que iba a ganar el plebiscito, ¿quién me iba a decir que quería seguir en Europa? Y la oposición inmediatamente se la adivinó, y a base de cosas montadas, de mentiras también, de escenarios de miedo, movilizaron la opinión pública. Y el plebiscito se hizo y David Cameron perdió y tuvo que dejar el gobierno de Inglaterra. E inmediatamente aparecieron las protestas. La misma gente que votó diciendo, tumbemos a David Cameron, al día siguiente decía que brutos. Y ustedes vieron entonces que Escocia salió a protestar, Escocia votó por permanecer en Europa. ¿Y saben por qué? Porque es que Escocia estuvo a punto de separarse de Inglaterra hace 6 meses en un plebiscito, y Europa no lo dejó separarse. Fue Europa, la Unión Europea, la que le convenció que se quedara. Entonces Escocia votó por unirse con Europa, pero ya no puede, porque Escocia pertenece al Reino Unido ahora. Irlanda del Norte votó por quedarse en Europa, pero quedó fuera, porque es parte del Reino Unido, porque la paz en Irlanda del Norte le debe mucho a Europa. Londres votó por quedarse en Europa, centro financiero de Europa más importante, pero quedó fuera porque se perdieron las cosas. Y los jóvenes, sobre todo, quedaron con ese golpe enorme. ¿A qué voy con esto? Tenemos que tener mucho cuidado de que la paz no se nos politice. Lo que está en juego es una cosa mucho más importante que el presidente, los expresidentes, el Congreso de Colombia, las Cortes de Colombia. Somos nosotros los que estamos en juego en este proceso tan delicado. No nos podemos dejar movilizar por pasiones políticas en un momento tan delicado, por pasiones políticas de ningún lado. Aquí se necesita gran sentido humano y mucha sabiduría ante los riesgos que tenemos que enfrentar. Uno de los puntos que yo quisiera invitarlos a reflexionar se refiere a la realidad de la enorme dificultad que hemos tenido los colombianos para resolver los conflictos entre nosotros, porque esto está a base de muchas de estas cosas. Pésimos somos para eso. Conflictos como la concentración de la tierra y entonces la polémica entre los campesinos y los empresarios agrícolas, los negros afrocolombianos del Chocó y los empresarios de la palma de aceite, los indígenas colombianos en sus territorios y los inversionistas en esos territorios. Ahí hay un conflicto no resuelto, y hay un conflicto de acumulación de las tierras en manos de pocos que todavía no alcanzamos a arreglar, y donde la ganadería extensiva ha cubierto muchos de los campos que son para la agricultura. Ese problema no lo hemos arreglado. Tenemos el enorme conflicto de la concentración de los ingresos. Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo, subrayado ahora con los congresistas que se subieron el sueldo a 28 millones, con presidentes de bancos que se ganan más de 100 millones de pesos al mes, mientras personas que trabajan en el banco se ganan 1.200.000 pesos, que son cosas descomunales entre nosotros que nunca se permitirían en Europa ni en países más equitativos. Somos uno de los países más corruptos del mundo, en serio. Y ahí hay un problema estructural hondísimo, en la que todo el mundo que administra el Estado en Colombia saca su tajada. Ese problema no hemos sido capaces de resolverlo. Somos uno de los países mejor dotados ecológicamente, segundo país en el mundo en riqueza ecológica. Y nos gana Brasil, pero es que Brasil es 8 veces más grande que Colombia. Tenemos la mitad de los páramos del mundo y estamos destruyendo el país a unas velocidades impresionantes. Problemas estructurales hondísimos. Como tampoco hemos podido resolver el problema estructural
de las conversaciones entre los sindicatos y los empresarios. Ustedes saben, la enseñanza social de la Iglesia es gran defensora del sindicalismo, justamente para evitar que se produzcan situaciones de grandes desigualdades sociales. Pero en Colombia, en 1970, el 75% de los trabajadores formales del país estaban sindicalizados. Hoy, menos del 5% están sindicalizados. Usted se pregunta por qué. Es que ha habido 3.577 sindicalistas asesinados. Eso, entre nosotros, es el resultado de todos estos años, que vienen de atrás, no son de estos 8 años, ni de estos 20 años, es una cosa que viene de hace 35 y 40 años. No sabemos resolver el conflicto. Y fíjense en lo delicado que es esto. Estos problemas estructurales se expresan en los conflictos sociales y políticos y deben resolverse en mesas de negociación. Y el conflicto sí que nos hace crecer. Qué bueno es el conflicto, qué lindo que este debate que hay ahora en Colombia nos hiciera crecer a todos, porque el conflicto lo pone a uno a pensar en la situación del otro, por qué él dice lo que está diciendo, a colocarse uno en los zapatos del otro y a pensar que de pronto el otro tiene razones que yo no había visto, y a pensar que lo importante no es que usted gane ni que yo gane, sino busquemos una solución para todos, que nos satisfaga a todos, en que ganemos todos y que todos crezcamos. Pero no ha sido así entre nosotros. Cuando empieza la discusión entre campesinos o miembros de las comunidades afro y los empresarios, al poco tiempo el empresario comienza a pensar, la guerrilla debe estar detrás de estos tipos, y el campesino comienza a pensar, este tipo debe tener paramilitares detrás y quién sabe qué nos va a pasar si seguimos en esta mesa, y terminamos sacándonos de la mesa. Fíjense, por ejemplo, cómo en el salario mínimo en Colombia nunca se ponen de acuerdo. Al final, cada año se retiran los obreros y por decreto se decide cuál es el salario mínimo, porque no sabemos resolver el conflicto. Y claro, cuando los conflictos no se resuelven, los problemas estructurales que están debajo, como decimos aquí, eso no se queda así, eso se hincha. Y si ustedes van a Google, se van a encontrar. Pregúntenle a Google y le va a decir Colombia, uno de los 10 países más inequitativos del mundo, uno de los 7 países más corruptos del mundo, uno de los 8 países más impunes del mundo, etcétera, etcétera. En medio de todo eso, mézclenme en eso, esta incapacidad de resolver los problemas con las ideologías marxistas de los años 60. Con la sensación de que las cosas no tenían solución y nos metimos en una guerra con un país muy proclive a la violencia por lo que nos había pasado en los años 50 y por la justificación católica de la guerra justa de todos los lados. Un obispo, Monseñor Ezequiel Moreno, invitando a la guerra contra los liberales y diciendo que ser liberal era pecado mortal, y un sacerdote, el padre Camilo Torres, posteriormente diciendo que no ser revolucionario era pecado mortal, ambos montados sobre la idea de la guerra justa, colombianos. Y esa guerra se volvió una locura espantosa, alimentada por la coca, por la extorsión, un infierno. Entró el paramilitarismo con esta capacidad de masacres impresionante, hasta que el año pasado, cuando estuvimos con el señor Monsalve, el arzobispo de Cali, estuvimos los dos en la liberación de un canadiense que tenía secuestrado el Ejército de Liberación Nacional. En el momento en que nos íbamos a montar al helicóptero con el canadiense, el jefe guerrillero del Ejército de Liberación Nacional, el comandante Marcos, a quien el ejército mató 2 meses después, se dirige al canadiense, y fue la única vez que le habló, y le dijo textualmente: hermano, perdónenos, pero es que todos estamos atrapados en esta guerra hijoputa. Ese es el lío de esto, el atrape en que hemos caído en Colombia. Y eso es, a mi juicio, lo que uno ha visto que pasó en La Habana. Yo he estado 9 veces en La Habana, desde cuando llegaron al principio los guerrilleros para empezar, que comenzó a llegar el gobierno, estábamos los provinciales jesuitas
en la reunión de todos los provinciales de América Latina en La Habana y coincidimos. Entonces fue la oportunidad para empezar conversaciones. Pero luego, una parte muy importante, acompañando a todas las víctimas que fueron de los distintos sitios de Colombia a La Habana, víctimas de todas las partes, con Naciones Unidas, la Iglesia y la Universidad Nacional participamos en ese ejercicio. ¿Y saben qué pasa en La Habana? La Habana había empezado con aquel discurso de Iván Márquez en Oslo contra el capitalismo colombiano, en contra de los empresarios colombianos y muy particularmente en contra de los empresarios agroindustriales. Cuando vimos eso en Colombia dijimos, con estos tipos no puede hacer nada. Así empezó la cosa. Y La Habana al principio se fue mucho en la dirección de hay que cambiar el sistema y hay que hacer una nueva constituyente para cambiar el sistema. Y muchas de las primeras conversaciones y los primeros intentos, incluso los esfuerzos, iban dirigidos hacia allá, hasta que llegaron las víctimas. Y las víctimas producen en La Habana una transformación enorme en el escenario de las conversaciones. ¿Qué hacen las víctimas? Víctimas de 40 años de guerra, desde la profundidad de hace 40 años hasta hace un par de años fueron las víctimas que llegaron allí. Producen dos cosas muy profundas. Lo primero que hicieron las víctimas fue hacernos sentir, a los que estábamos allí presentes, en una sala más grande que esta, la sala preciosa que habían organizado los cubanos. De un lado estaba la gente del gobierno, del otro lado la gente de las FARC. Aquí las víctimas se ponían para dar su testimonio y allá Monseñor Castro iba dando la palabra. Y era tan profundo esto que después de que hablaban dos víctimas pedía que nos quedáramos en silencio 10 minutos para encajar lo que acabábamos de recibir. Lo primero que hacen las víctimas es hacernos sentir lo tremendamente capaces que somos los colombianos de destruir al otro, de romperlo, de humillarlo, de desbaratarlo como ser humano, colombianos. ¿Y cómo lo hacemos? Es decir, nos dejaron sentir con hondura hondísima la crisis espiritual del país. Es lo que hacen, que ustedes conocen las cifras en el trabajo extraordinario de Gonzalo Sánchez, todos estos trabajos del grupo de memoria histórica. Ahí están las cifras y están los listados de las cosas. 1977 masacres, pero masacres, ahora me voy a referir a alguna de ellas, de las cuales 1370 fueron hechas por los paramilitares, 362 por la guerrilla, 120 por el ejército, 27.000 secuestros, pero los secuestros más horrorosos del mundo, hasta 14 años, con gente que la tuvieron años con cadena en el cuello amarrada a un árbol, 17.000 ejecuciones extrajudiciales, eso es pena de muerte, sin pasar por ningún juicio a una persona que no coge viva. Mucho más gente hemos matado nosotros en pena de muerte que en los Estados Unidos, donde eso es una ley. Desaparecidos, más de 15.000 desaparecidos, soldados, policías, gente ordinaria, civiles, más de 11.000 víctimas de minas antipersona. Y esta cosa tremenda de los falsos positivos, que si hubieran sido los 12 de las madres de Soacha, ¿verdad? Pero no fueron 100, no fueron 1.000, fueron más de 2.000 falsos positivos. Algunos calculan que pasan los 3.000. Muchachos de aquí, de los barrios de Medellín y de Cali, llevados a la montaña por nuestro querido ejército, asesinados en la montaña, vestidos después con un vestido de guerrilleros y presentados como guerrilleros muertos en combate para conseguir prebendas militares. Miren, lo tremendo de estas cosas, los que lo vivimos. Yo viví la guerra del año 95 al año 2009, todos los días en el Magdalena Medio. Aquí está el padre José Roberto Arango, que va cada año a Barranca Bermeja y vivió las cosas de nuestra parroquia de Barranca Bermeja. La gente que estábamos metidos en el campo por años, vivimos esto en una soledad muy profunda. Yo recuerdo cuando el funeral de los muchachos de la parroquia nuestra de Barranca Bermeja, un día
nos mataron a 34 muchachos en la parroquia, en el barrio del Campín. Cuando hicimos el funeral y pusimos los 34 ataúdes, 7 de los ataúdes tenían los cadáveres. Los otros 27 ataúdes estaban vacíos porque a los muchachos se los llevaron y se llevaron a la hermanita de uno de ellos. Nunca supimos de ellos, pusimos las fotos de los muchachos sobre los ataúdes. ¿Ustedes creen que recibimos la visita en ese momento de alguien de Colombia? Estuvimos absolutamente solos en ese funeral, como estuvo sola la gente de la Navarra, como estuvo sola la gente del Salado, como estuvo sola del Salado en el sur de Bolívar, en Montes de María, como estuvo sola la gente de esta cantidad de masacres horribles, como si no fuera con nosotros, como si lo que estaba pasándole a otros colombianos en Antioquia, en el Cauca, en la costa, en las montañas del Cauca, como si eso no fuera con nosotros, como si no nos tocara. Y esto, por supuesto, pone en evidencia una crisis muy profunda de nuestra dignidad como colombianos. Recordaba yo cómo en la novela de Las uvas de la ira, el protagonista de la novela es un muchacho que llega a Baja California durante la fiebre del oro, a comienzos del siglo pasado. Se encuentra con un mundo de masacres muchísimo menor al nuestro, pero se llena de horror. Y de pronto entró a una reunión en que había mucha gente de la ciudad, y él con furia se dirige a todos espontáneamente y les dice: ustedes no son humanos. Si ustedes fueran humanos, no permitiría que en esta sociedad siga pasando lo que está pasando. Nosotros lo permitimos por 40 años. Lo vimos en televisión. México, en México ha habido muchas cosas muy duras, sobre todo por la guerra entre grupos de mafiosos que se confrontan durísimo en México en los últimos años. Pero el día que tocaron a población civil, es que las masacres son de población civil, el día que tocaron a esos 48 muchachos de un colegio de México, México se movilizó. México se ha movilizado más de 50 veces, diciendo que esto no vuelve a pasar, esto no tiene sentido, y reclamando que se clarifique por qué se hizo la desaparición de esos muchachos y que digan dónde están definitivamente. Nosotros no, Colombia no lo hizo, y las víctimas llegan a La Habana y ponen el tema allí, diciendo que aquí puede haber muchos problemas en este país, problemas de tierra, problemas de injusticia, problemas de impunidad, problemas de corrupción, pero aquí sobre todo, y primero que todo, el primer problema estructural que hay aquí es con nosotros, los colombianos. No el problema religioso, el problema espiritual, es nuestra dignidad, la que nos hemos destruido entre todos. Y es, por ejemplo, la señora del Club del Nogal, empresaria, que llega allí, porque llevamos de todas las clases de víctimas, y llega y dice: mis 2 hijos, uno de ellos estaba, un muchacho de 22 años con la novia en el club, y llamaron a mi otro hijo, que cuando el muchacho llegaba en el carro, un muchacho de 20 años, estalla la bomba. Los 2 que estaban arriba murieron inmediatamente y el otro quedó parapléjico. Y dice la señora: ¿y a mí qué me queda de vida, señores de las FARC? Estábamos tratando de construir, con la herencia que yo tenía de mi marido, construir empleo en Colombia. La señora Turbay, 5 años en el secuestro, nos contó con realismo tremendo lo que sufrió en ese secuestro. Y mientras la tenían secuestrada, ustedes les dicen a los de la FARC: me mataron a mi mamá y me mataron a mi hermano mayor. Y la muchacha que llevamos, a quien la FARC había enrolado en sus filas cuando tenía 12 años, y que se les voló en un combate, y que vaya y les dice: ¿ustedes por qué me quitaron mi juventud? ¿Ustedes por qué me enseñaron una cartilla de marxismo que yo no entendía y me dijeron que tenía que matar gente? ¿Cómo me obligaron de niña a hacer estas cosas? Pero también la mujer que viene de la masacre del Salado, en Montes de María, y que nos cuenta delante de todos nosotros cómo fue eso, cómo sacaron a las mujeres y a los niños al centro del pueblito. El pequeño parque del pueblito es como una cancha de microfútbol en arena. Pusieron en la mitad
a los muchachitos mayores de 14 años y a todos los hombres, y delante de las mamás y de los niños con machete fueron degollando a todos los muchachos y fueron degollando a los hombres delante de todos ellos. Esto es la guerra. La guerra es crear pánico, la guerra es someter. A mí me tocó la de Río Viejo, en el Magdalena Medio. Todo el mundo acostado en la calle central del pueblo, boca arriba, le cortan la cabeza a un maestro de escuela y comienzan a jugar con la cabeza la gente del bloque central Bolívar. Pero volvamos a las víctimas. Una de las indígenas de Tacuyó que viene y que la hacemos venir, cuenta cómo su hija de 16 años salía de una fiestecita del pueblo al principio de la noche, a las 8 de la noche, con el novio. Salían de la fiesta y los avalaron, les echaron balas, los mataron. Y vienen las dos indígenas a recoger, a ver el cadáver de sus hijos y a pedir que se los dejen llevar. Y la autoridad no dejó que los tocaran. Y al día siguiente salen los dos muchachos vestidos de guerrilleros en el periódico de Cali, terroristas muertos en combate. Esa señora estaba ahí en La Habana. La muchacha de Planadas, en el Tolima, nos cuenta su historia. Una campesina con dificultades de expresarse, estaba embarazada, un embarazo bastante avanzado. Nos cuenta que llegaron los de la Móvil 8, un grupo de acciones rápidas del ejército, traían a dos guerrilleros amarrados y le dicen a la campesina, uno de los soldados: usted es una perra, usted es la amante de uno de estos tipos, usted tiene que hablar. Y ella dice: miren, no conocía a nadie, no sabía quién eran esos tipos. El soldado la golpea varias veces contra la pared exigiéndole que hable y la deja ahí tirada en el cuarto de la casa. A las 6 horas ella le dice al soldado: déjeme salir a orinar, nos cuenta. Y al salir se le viene la hemorragia del embarazo. Y el hombre coge un perro que tenía y pone a que el perro se coma la sangre que está fluyendo de la mujer. Bueno, podría seguirles contando víctimas de todos los lados, víctimas de la FARC, víctimas de los paramilitares, víctimas del ejército, las que estuvimos escuchando. Nosotros procuramos que hubiera víctimas de todas partes, proporcionalmente, que eso es la hondura de la guerra en Colombia, de los que hemos vivido eso en terreno, de los que vemos hasta dónde hemos llegado nosotros y la repetición de las víctimas. Estos somos los colombianos, así somos. Y hemos querido, por eso es que las comunidades quedan sometidas al silencio y al terror. ¿Quién habla después de eso? ¿Cómo no huir? Porque tuvimos más de 7 millones de desplazados, la gente sale corriendo. Y si me llega a pasar a mí lo mismo o a mis hijos de estas barbaridades. Pero fíjense una cosa tan interesante, esas mismas víctimas en ese mismo escenario, sin que nadie lo pretendiera, después de dar estos testimonios tan cruentos, comienzan todas ellas, cada una a su manera, a reflejarnos y a decirnos: pero los colombianos no somos solamente eso. No, los colombianos somos capaces de levantarnos del barro y del fango y del dolor y del odio. Los colombianos somos capaces de volver a reconstruir este país, somos capaces de volvernos a mirar a los ojos. Por eso vinimos. Somos capaces de volver a intentar hacer esta patria de nosotros. Somos capaces de reconciliarnos, somos capaces de perdonarnos. Es el movimiento que hay en La Habana. Yo creo que aquí mis compañeros teólogos lo verían como un proceso pascual, ¿verdad? El hecho es que Alan Jara, que nos cuenta cómo estuvo en 12 cárceles de alambre de las FARC y cómo fueron esas cárceles. Al terminar esa historia durísima, termina diciendo: pero sepan una cosa, yo no he venido aquí a pedir que a los hombres que me hicieron sufrir y me tuvieron cautivo durante tantos años, los lleven también a una cárcel semejante, que los hagan sufrir como me hicieron sufrir a mí. No, yo he venido a pedir que nunca más haya secuestros en Colombia, para eso vine. Y la indígena que les contaba, de la historia aquella de su hija, que la presentaron como terrorista, muerte en combate,
Al terminar su presentación cogió una vela grande que se había puesto allí en un sitio sobre las mesas, la vela encendida, la levanta y se la lleva al general Mora y se la puso sobre la mesa al general Mora y le dijo: general, nosotras no hemos venido a invitar a que esta noche oscura continúe en Colombia. Venga, vamos juntos a construir luz para este país, que esto se acabe. Y Leider, el muchacho afro que llevamos de Bojayá, nos contó, porque no puedo contarles todas las historias, pero termino con esto de Leider. Leider nos contó cómo había sido lo de Bojayá, cómo llegó primero el ejército, cómo el ejército le dejó el pueblo en sus manos a los paramilitares, cómo la guerrilla atacó a los paramilitares, cómo el pueblo se volvió un campo de batalla y él se tiró con la niña de él a la trata. Como incluso la niña, decía él, quedó traumada porque pensaba que su papá quería hundirla en la angustia del hombre ante la lluvia de balas. Y cómo las mujeres empezaron a gritar: metámonos todas a la iglesia, los niños a la iglesia. Y cuando estaban en la iglesia, la bomba de las FARC sobre la iglesia, 72 muertos de un golpe. Y este hombre cuenta, inmediatamente se voltea donde Iván Márquez y le dice: ustedes son responsables de lo que pasó en mi pueblo. Esto no se queda así, ustedes tienen que pagar por esto. Y luego se voltean del general Mora y el general Naranjo, que estaban presentes, y les dicen: y ustedes también, generales, ustedes son responsables, ustedes pagan por esto, esto no se quede impune. Y luego les hablan los dos y les dice: ¿saben cómo van a pagar? ¿Saben cómo van a pagar? Ustedes no se levantan de esta mesa hasta que no termine esta guerra en Colombia. Sí. Esas son nuestras víctimas. Esas son nuestras víctimas que en el conjunto de todo lo que estaba pasando allí cambiaron completamente el escenario de las cosas que acontecían en La Habana. Miren, a partir de ese momento ocurre una cosa que es muy interesante. Se toma conciencia de que el problema de fondo que hay entre nosotros, el problema estructural, mucho más importante que el problema de la tierra, mucho más importante que el problema de la corrupción, es el problema nuestro, humano, la forma como nos hemos desbaratado unos con otros. Y va a pasar una cosa muy interesante: comienzan a buscarse salidas a ese problema. Es una cosa hondísima y sorprendente, porque nosotros no fuimos capaces de solucionar los conflictos cuando los conflictos eran conflictos sociales o políticos, por corrupción de un partido o de otro, por impunidad de unos jueces o de otros, por un debate entre campesinos y empresarios. Y en cambio fuimos capaces de enfrentar entre enemigos, entre gente que se estaba matando entre ellos. Es que ahí estaban hoy en día estaban ahí los militares y los guerrilleros que estaban en guerra total, y entre enemigos enfrentamos el problema más duro de todos, nuestro problema humano, a fondo. Por eso comienzan a aparecer en La Habana los acuerdos sobre las cosas humanitarias. El primero de ellos que se hace es el acuerdo sobre la recuperación de todos los desaparecidos, los secuestrados. Los desaparecidos son o secuestrados o que están en filas de las FARC o en filas de los paramilitares. Lo asume la Cruz Roja Internacional, se conviene con ellos. La Cruz Roja pide 15 años para encontrarlos por la magnitud de la desaparición en Colombia, que es entre otras la pena más honda entre los colombianos, que usted no sabe en absoluto qué pasó con su ser querido. ¿Y esto a qué va? A poderle entregar a la mamá al hijo, o a poderle entregar a la mujer a su esposo, o por lo menos poderle entregar un hueso de su hijo y decirle: mire, aquí está la prueba de DNA, este es su esposo, el padre de sus hijos. Y si eso no se puede, por lo menos dentro de 15 años poderle llevar el dossier de la búsqueda a esa mamá y decirle: se hizo todo lo posible, no lo logramos. No sabemos si fue que se nos comieron unos cocodrilos, como a los muchachos de Barranca Bermeja, o si los tiraron a un río después de desviscerarlos, como hacen, ¿verdad? El cadáver se le saca todas las vísceras para que el cadáver se hunda. Por eso el acuerdo de verdad y responsabilidades, y en este momento la discusión sobre cómo se va a conformar esa comisión.
que se tiene muy claro que no la pueden nombrar de las FARC del gobierno porque no sería creíble. El Papa, los premios Nobel de la Paz, ¿quién nombrar una comisión que va a recorrer el país después de todo este proceso de los 185 días y la entrega de las armas en unos contenedores a Naciones Unidas? Esa comisión va a recorrer el país, a oír la verdad de las víctimas, y se espera que tenga suficiente autoridad moral para convocar a los responsables que se pongan delante de las víctimas, de todos los lados. No es una comisión judicial todavía, solamente para establecer delante de la televisión y de la radio la realidad de lo que ha sido este dolor en Colombia tan profundo. El ser humano. Esa comisión se crea porque se ven las víctimas. Aquí lo más importante es el problema de la destrucción entre nosotros. Y es dentro de ese contexto que se establece la justicia transicional, que de los 57 procesos de negociación que ha habido en los últimos 30 años en el mundo, 47 o 48 han llevado las cosas a la justicia transicional, una justicia mucho más enriquecida por las posiciones de todas estas gentes que han pasado por La Habana. Es que por La Habana han pasado la gente que estuvo en Sudáfrica, en Filipinas, en Irlanda del Norte, en El Salvador, en Guatemala, para tratar de ilustrar el proceso. ¿Qué se hace en justicia transicional? Llevar a los perpetradores, a los que fueron los que le causaron este costo inmenso de dolor al país, a que se conviertan en resarcidores de sus víctimas y de restauradores de los males hechos, con una definición de en qué consiste la restauración y una limitación de su libertad en los casos en que los jueces definan la gravedad de los delitos de lesa humanidad causados por ellos, con condiciones muy fuertes. Y la primera de ellos es que, como se hace un llamado a todas las víctimas, le pueden probar a un hombre de las FARC que se quedó callado en su responsabilidad, por ejemplo en la bomba del Nogal, esa persona pasa inmediatamente a la justicia penal y tiene 20 años de prisión. Si un hombre de las FARC, después de firmados los acuerdos, vuelve a hacer un acto criminal como movilizador de droga, de coca, pasa inmediatamente a la justicia penal. Y por supuesto, si llega a utilizar un arma para matar a una persona o para extorsionar a una persona, pasa a la justicia penal, porque la justicia restaurativa y transicional está acotada únicamente al periodo de las cosas que ocurrieron hasta el día de la firma de los acuerdos. Pero todo eso está llevado este país hay que restaurarlo, y son los propios responsables los que tienen que meterse en la restauración. Y los militares que hicieron los falsos positivos, los 2.000 o 3.000 casos de falsos positivos, salen de la cárcel, y salen de la cárcel, pero salen a la justicia restaurativa. Ellos también tienen que restaurar el mal hecho y tienen que entrar en ese proceso de restauración. Muchas limitaciones, uno se queda con muchas preguntas, pero ahí hay una cosa muy seria, y en el fondo lo serio y lo de fondo ha sido lo que lleva a las FARC, es una cosa muy impresionante, a reconocer esta guerra que nosotros hemos hecho. Ha hecho mucho daño. Yo recuerdo un día que Iván Márquez, después de las presentaciones de las víctimas durísimas, cuando le tocaba hablar, porque Humberto de la Calle y Iván Márquez hablaban al final de cada uno de los testimonios de víctimas, fueron 6 grupos de víctimas, y Iván dice: esto nosotros no lo podemos arreglar, este sufrimiento causado ha sido demasiado grande, no se habían dado cuenta. Eso es una cosa que pasa mucho con el hombre que está en la guerra, creamos, del ejército y de la guerrilla y de los paramilitares, las barbaries que se cometen en la guerra, la cantidad de cosas, porque yo entro a un pueblo convencido de que toda esta gente son amigos de los paramilitares, entonces entro haciendo barbaridades, y el otro entra convencido que todos estos que están aquí son amigos de la guerrilla, y la realidad se vuelve durísima. Ese es el contexto en el que estamos. Cuando la FARC dice: es injusto continuar esta guerra, es horrible lo que hemos hecho, esto hay que pararlo. Y eso es
La Habana es únicamente parar la guerra, punto. La Habana no es la paz. Lo único que hacemos en La Habana es decidir, paramos esta guerra y la paramos definitivamente con las FARC. Ustedes van a decir, pero quedan otro montón de grupos. No crean, la cosa con las FARC es muy seria. Miren, el ejército se usa la expresión inglesa casualties, la cantidad de muertos, soldados heridos en las minas antipersona que tenemos, heridos de bala, que veníamos teniendo cada año. Más o menos 350 soldados muertos y policías, y entre todos alrededor de 2.300 cada año. Acabamos de tener el primer año de cese al fuego unilateral con las FARC, y ese número de 2.200 se bajó a un poco más de 150, de 2.300 a 150, y los hombres muertos pues han sido 11 o 12 por pistoleros de la FARC, eso lo ha conocido todo el país, y los otros por hombres del ELN. Y hay una cosa tremenda de lo que significa parar a las FARC en Colombia. Luego se nos viene una cosa, yo no sé qué va a pasar con el sí y con el no, pero es muy importante que estas cosas las tengamos muy presentes. Independientemente de lo que ocurra con el sí y con el no, se nos viene después la reconstrucción de este país. Y entonces sí tendremos que entrar en los problemas estructurales que la guerra no nos permitió enfrentar nunca. La corrupción, la inequidad, la impunidad, la protección del medio ambiente. Y eso va a ser un proceso largo. Allí, no en La Habana, como quería la FARC, allí vamos a tener que hacer un cambio constitucional para poder hacer esos cambios de fondo en el país, transformar la política. Y eso nos va a tomar por lo menos 3 o 4 periodos presidenciales. Esos son desarrollos hondísimos entre nosotros, pero esperamos poder hacerlos ya sin guerra, que a nadie lo maten por expresar sus ideas, que a nadie lo amenacen por presentar lo que quieren, que a nadie lo toquen por estar haciendo negocios en Colombia, negocios legítimos. Ese es el objetivo que queda por delante. Pero fíjense en el par de desafíos tan tremendos. Si no logramos un acuerdo entre los colombianos, y esto va a ser para 3 o 4 gobiernos de aquí hacia adelante, distintos, muy seguramente vamos a tener en 3 o 4 gobiernos hacia adelante un gobierno del Centro Democrático, un gobierno del Partido Conservador, un gobierno del Partido Liberal. Si no hay un acuerdo entre todos, irnos a hacer cambios que nos van a tomar 3 o 4 periodos presidenciales, ¿cómo lo podemos garantizar? Y los hijos de ustedes, que están hoy en día en el colegio, dentro de 15, 16 años, serán los jóvenes que estarán tomando decisiones, esperamos, en ese país transformado. Bueno, pero eso era un poco lo que yo quería compartirlo. Yo quiero oírlos, y por eso los invito ahora a que, como les decía al principio, qué bueno que expresemos nuestras opiniones, nuestras reacciones, nuestras oposiciones a esto que les estoy diciendo. Y lo que yo he querido es compartirles lo que siento y lo que he vivido, pero es muy importante que en estas cosas conversemos, así que los invito a participar. Para la participación de ustedes, yo voy a poner a circular este micrófono, así le permitimos también al padre Francisco que se siente un poco. Y pues simplemente me van haciendo una indicación los que quieran comentar, preguntar, en fin, y vamos a pasar el micrófono. Tenemos definitivamente no más, porque puede haber mucho más preguntas y comentarios. Tenemos media hora. La propuesta es acabar a las 8, y a las 8 nos paramos, como hay que pararse de la mesa. Entonces, a ustedes la palabra. Buenas noches. Siempre nos han expresado qué pasaría después, después de que se firme el sí, si gana el sí. ¿Qué puede ocurrir si gana el no? Es una pregunta muy buena, y evidentemente
Evidentemente yo no podría decirte con seguridad, pero ¿qué cosas pasan posibles? En primer lugar, el presidente queda fuera del juego, porque la Corte en eso fue muy sabia. La Corte hizo dos cosas muy importantes. Primero, sacó los acuerdos de La Habana de que pudieran pasar automáticamente a ser parte transitoria de la Constitución colombiana. Sacó y dijo no, esos acuerdos, si quedan aprobados, tienen que pasar por todos los procesos colombianos, todos los procesos que nosotros tenemos para que eso pueda ir a la Constitución. Son procesos, tienen pasos en el Congreso y una serie de cosas. Y segundo, dijo, lo que los colombianos van a votar es si le aprueban o no le aprueban al presidente este proceso, con todas las cosas que ha leído y con los acuerdos finales. Y si no le aprueban al presidente, le dice el presidente, quítese. ¿Qué podría pasar? Que la cosa quedara en manos del Congreso inmediatamente, y que el Congreso, puestas las cosas en manos del Congreso, el Congreso tratara de entrar en una reformulación de las conversaciones. Pero también vamos a tener, al retirarse la presidencia, las cosas quedan también en manos de la FARC y quedamos en el horizonte de las decisiones que tome la FARC. Una de las cosas que podrían ocurrir es que faltan todavía 2 años con Santos, que las cosas entraran como en un paréntesis y que en el nuevo gobierno de Colombia se retomaran las conversaciones. ¿Cómo va a ser eso? No lo sabemos. ¿Serían capaces de llegar a una solución mejor, que satisfaciera más a los colombianos, si la mayoría había dicho que no? ¿Aceptaría las FARC esas condiciones? Es posible que sí lo vamos a tener, no en el sentido de lo que dijo Santos aquí en Medellín, pero sí que tengamos un recrudecimiento de las expresiones guerrilleras en el campo. Pero es un horizonte que no nos es muy claro. Lo que sí estoy convencido, cuando digo que no nos es muy claro, hablo como ciudadano. Yo no tengo nada que ver con Santos, tengo muchas dificultades con Santos, de otros porque yo soy garante de las conversaciones entre la cumbia agraria, los campesinos, los afro y los indígenas con este gobierno, y este gobierno muchas veces nos ha dejado, no nos ha cumplido, de manera que cuando digo eso lo digo simplemente como ciudadano colombiano. Ese es el horizonte a que nos veríamos abocados, y no sé si se pueda conseguir este acuerdo que hay con todo lo que nos preocupa a los colombianos, pero los analistas de estas cosas, que leen crudamente estas cosas, que se han metido la Escuela de Paz de Barcelona, el Washington Office for Latinoamérica de los Estados Unidos, la Universidad de los Jesuitas de Georgetown, que ha estado haciendo los análisis, en medio de todas las dificultades que dicen, lo que han logrado los colombianos es un ejemplo para el mundo, como salida de paz. Por eso el entusiasmo mundial por el proceso de La Habana, ustedes saben que eso es cierto, el apoyo del Papa, la velocidad con que la Comisión de Seguridad de Naciones Unidas inmediatamente decidió por unanimidad que vinieran las 500 personas que ya están en Colombia y que están en el proceso ya de la llegada de la FARC a los 23 veredas, donde todos los hombres de la FARC van a quedar recluidos durante 180 días hasta la dejación de las armas en unos contenedores que ponen Naciones Unidas. Es decir, todo el esfuerzo para garantizar que después no nos pase lo de El Salvador o lo de Guatemala, con el resarcirse de la violencia, todo eso ha sido medido con finura impresionante. Pero faltan muchas cosas, háganlo ustedes, verán lo enormemente difícil. En esas conversaciones donde a veces en una frase, en uno de esos acuerdos se demoran 15 días, de lado y lado, con hombres tan valiosos como Gonzalo Restrepo del Éxito, que es uno de los hombres que está en la negociación, o como el general Mora, o como el general Flores, que les ha tocado sufrir todo esto. ¿Podemos hacer un acuerdo mejor? Puede que sí,
¿Cuánto no sé, me parece difícil, ¿verdad? ¿Cuánto nos demoraríamos? Pero ese es el horizonte de si los colombianos decidimos no. Buenas noches. Aquí padre. ¿Dónde? Aquí. Ya. Hay una sensación en el ambiente, no sé si el desconocimiento, que una vez digamos que el plebiscito pase y se diga el sí, las FARC tengan gran participación desde el gobierno. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tan cierto es esto? Pues eso lo puedes ver si te lees el acuerdo tercero si te lees el acuerdo tercero de las cosas que se decidieron en La Habana. ¿Qué hay en el acuerdo tercero? Antes, una cosa que es procesual, apenas se firmen los acuerdos, la FARC se va durante 180 días, perdón, no cuando se firmen los acuerdos, no. Entre otras es un punto de debate en La Habana, pero el punto va en la dirección, no cuando se firmen los acuerdos. Si los colombianos dicen que sí, entonces el proceso continúa e inmediatamente las FARC se desplazan a los 23 sitios. Ustedes recuerdan, son veredas donde están presentes los de Naciones Unidas y las autoridades colombianas, que tienen un corredor de 1 kilómetro y fuera de ese corredor está el ejército colombiano, que tienen la presencia internacional todo el tiempo. Las FARC quedan confinadas allí. Es un proceso que comienza por hacer una cosa que nunca se hizo: identificar quién es cada una de las personas de las FARC para poderles dar cédula y investigar, recibir, obligarlos a decir, es decir, se aceptó que digan cada uno qué armas tienen, con qué armas llegan allí, y luego al terminar los 180 días, que son 180 días de preparación a las cosas posteriores, entregan las armas a unos contenedores de Naciones Unidas con los cuales se van a hacer unos monumentos. Está pactado con todos los detalles. Ese es los protocolos que se firmaron el 5 de agosto. Luego viene una cosa que es la pasada por los tribunales de justicia transicional, y para eso la entrada a los tribunales, son los tribunales los que van a decidir, en primer lugar, quiénes quedan amnistiados, que son todos los guerrilleros de base, los niños, los quedan amnistiados y que no tienen que pasar a procesos de justicia transicional, pero que se van a las regiones en las cuales se van a ubicar los guerrilleros. Y la justicia decidirá, después de procesos que van a ser complejos, cuáles son los hombres y las mujeres que van a ser castigados con limitaciones, con restricciones de la libertad de las FARC y del ejército, y la forma de restauración que tienen que establecer. Después de eso, se pone en marcha el protocolo político. ¿Qué dice el protocolo? Que en las regiones donde hubo la violencia en Colombia, de las comunidades que fueron más sometidas a la guerra y al sufrimiento, se crea una circunscripción especial, pero no para los guerrilleros, sino para que esas regiones puedan tener una participación seria en el Congreso de la República. Y dice también en el protocolo que habrán unos representantes de las FARC, sin determinar el número, que podrán ir al Congreso una vez pasado el proceso judicial. No definen cuántos, 3, 4. Bueno, en la constituyente colombiana tuvimos guerrilleros. Yo en eso le diría una cosa con toda franqueza: yo tengo una gran confianza en el pueblo colombiano, me ha tocado vivirlo en la guerra y en todo, con la fortaleza del mercado en Colombia, de nuestros empresarios, de nuestra vida económica. Pensar que Colombia puede llegar a ser Venezuela, como han dicho, es absolutamente tonto. Por eso el GEA, el grupo
gracias, el Grupo Empresarial Antioqueño es totalmente partidario de esto. Yo estaba hablando esta mañana con Juan Mora, el presidente del Banco de Colombia. Ellos saben lo que quieren y tienen eso clarísimo. Y por otra parte, ustedes saben lo que le ha pasado aquí al comunismo, al Partido Comunista, y lástima que le hubiese pasado eso a la Unión Patriótica, porque eso no se hace, uno no hace un genocidio. Pero el Partido Comunista nunca pasó de 60.000 votos en Colombia, nunca. Los colombianos son muy refractarios a propuestas socialistas y a propuestas. Si les interesa una izquierda democrática, un hombre como Robledo es muy aceptado en Colombia, pero hablen a los colombianos de que nos volvamos marxistas y que nos volvamos, yo nunca esperaría que Colombia, se lo digo sinceramente, no me va a tocar, pero nunca creería que Colombia va a elegir un presidente fascista. Colombia, ¿ustedes creen que este pueblo nuestro es bobo? Y después de lo que después de lo que este pueblo, la animadversión que este pueblo tiene contra las FARC. Por eso muchos políticos dicen, déjenlos que vengan a hacer política, a ver cuántos votos consiguen. Lo que sí es posible, porque son muy buenos activistas, es que van a obligar a los políticos, pilas, porque les van a poner, los van a apretar, y los van a obligar a no ser corruptos, y los van a obligar a hablarle claro al pueblo. Yo esperaría, les digo sinceramente que esperaría mucho más eso. No quiere decir que son hombres que han hecho cosas horribles, son hombres que han hecho sufrir inmensamente a nuestro pueblo. El nivel de dolor que nos han causado es descomunal. Esas cosas no se pueden quedar impunes, por supuesto. Perdón, a través de las redes sociales nos llega mucha información para que votemos por el no. En mi posición es la primera vez que tengo la oportunidad de escuchar a una persona que esté viviendo este proceso y quisiéramos saber cuáles son los acuerdos a los que han llegado en La Habana como para tener argumentos para tomar la decisión. La verdad, realmente todos estamos como indecisos porque vemos por un lado que es bueno, por el otro lado que no, y en mi posición en este momento no sabría qué voto dar. ¿Dónde podemos conseguir esa información? Gracias por esa intervención, me parece una posición muy honesta, sumamente clara, a pesar de que en tu claridad estás diciendo en este momento no sabría, pero estás diciendo lo que vives personalmente. Una de las cosas que la Corte Constitucional le dice al presidente es: apenas firmen los acuerdos, usted tiene 2 meses para hacerle conocer a todo el pueblo colombiano en todas las formas la totalidad de los acuerdos. Y eso es lo que se viene inmediatamente se firmen los acuerdos. De ahí al día del referéndum, al día que tú tienes que decidir, hay 2 meses. Porque para nosotros poder decidir en este momento no podemos conocer qué es lo que vamos a firmar. Porque así se estableció. Es decir, hay 2 cosas. Ya puedes hacerlo si entras a Google y en Google pones mesa de negociación en una sola palabra, ahí vas a encontrar los acuerdos como están, todos, lo puedes ver. Pero también desde el principio hubo una decisión que se tomó, y la decisión era: nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y eso se va a tener el día que firmen los acuerdos. ¿Qué concluyo? Bien. ¿Vamos a firmar a ciegas? No, a partir de ese momento, escúchame, a partir de ese momento vienen 2 meses en que el presidente le tiene que entregar a todos los colombianos todos los acuerdos en todas las formas, en la televisión, en los periódicos, en las revistas, se nos viene por todas las formas. Esa es la orden de la Corte Constitucional. Tú tendrás 2 meses, una vez firmados los acuerdos, solamente 2 meses después, 2 meses es la primera fecha, se puede demorar más, pero durante 2 meses vas a tener en todos los medios todos los acuerdos para que te formes la conciencia. Pero ya firmé, ya no me puedo echar para atrás. No.
acuerdos se firman en La Habana. Pero yo voto por él. Si yo voto por él, sí. Bien, votas 2 meses después, votas. 2 meses después votas sí o votas no, con toda libertad. Y si te parece que no te... votas sí o no con toda libertad, pero solamente 2 meses después. Mínimo 2 meses después. Padre, buenas noches, padre. Yo tengo 2 o 3 inquietudes muy concretas. La primera, ya lo expuso una expositora, si efectivamente en el plebiscito hay un no, ese no es vinculante. ¿Qué sucede con eso? Que las cosas vuelven al estado anterior. Entonces estos señores comandantes que están en La Habana, pues se van a tener que ir para Venezuela, donde siempre han estado, en primer lugar. Segundo lugar, y es lo que acaba de decir la señora que me antecedió en el uso de la palabra, efectivamente nos están diciendo, ¿está de acuerdo con la paz? Claro que sí, todos estamos de acuerdo con la paz, estamos de acuerdo con el sí, pero el asunto no es ese. Detrás del sí, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se está aprobando en La Habana? Donde realmente la agenda no la puso el gobierno nacional, la puso la guerrilla. ¿Por qué? Porque el gobierno le ha entregado a la guerrilla todo lo que han pedido, a cambio de nada. Entonces sería muy importante conocer esos acuerdos. Están en Google, sí, están en Google, pero no están firmados por las partes, o sea que no son vinculantes, no tienen fuerza y por ende no son obligatorios todavía. Entonces eso es muy importante, todos queremos la paz, pero a cambio de qué la queremos, es lo que hay que indicar. Ahora bien, yo no soy uribista, porque aquí se ha metido la idea a la gente que el que vota no es porque es uribista, y no es así. Yo no soy uribista ni soy santista, defiendo el Estado social de derecho. El otro punto muy importante es la impunidad frente a crímenes de lesa humanidad. ¿Qué mensaje le estamos enviando a la juventud sobre esos crímenes que han quedado en la impunidad? ¿Dónde está el Estado social de derecho? Es una invitación a esta juventud que está naciendo y que está creciendo para que haga las cosas y no sea castigada dentro de un orden democrático. Entonces eso es muy importante que se tenga en cuenta. La impunidad que va a contar frente a crímenes de lesa humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias por ese aporte, gracias por la sinceridad con que lo has expresado. Esas son objeciones de fondo ante el proceso. Yo no me voy a explayar en un comentario porque creo que eso es lo que nos debemos en este momento, que expresemos todos unos y otros las razones que tenemos y las preocupaciones que tenemos. Quiero referirme a la segunda de sus inquietudes, que fue lo que le respondí a la señora. Una vez firmados los acuerdos, tendremos por lo menos, porque puede ser más tiempo, y puede ser más tiempo porque el sistema electoral se puede demorar más tiempo, pero tendremos por lo menos 2 meses en que, una vez todo firmado, y antes de votar, por orden de la Corte Constitucional, en todos los medios de comunicación y por todas las formas, los colombianos tienen que ser informados suficientemente del contenido de todos los acuerdos para que puedan, con información, 2 meses después, decidir si quieren aprobar eso o no lo quieren aprobar. Cuando nosotros votemos, ya llevarán 2 meses todos los acuerdos al conocimiento público y al debate público. Esos acuerdos van a estar durante 2 meses en un debate abierto al conocimiento de todo el mundo. Usted tiene toda la razón. Hoy todavía están, pero están sin haber sido firmados. Pero una vez firmados y sin estar aprobados por nosotros, estarán 2 meses al conocimiento de todos y al debate de todos, para que decidamos nosotros sí o no. Sobre el punto de la impunidad, pues es la discusión entre la justicia penal y la justicia transicional y restaurativa, pero no me quiero poner. Le agradezco muchísimo su punto de vista.
que es absolutamente legítimo. Buenas noches, mi nombre es Roberto Gómez. Yo voy a decir esto más como una pregunta, realmente es como para reflexionar. Yo creo que el gobierno se ha dedicado explícitamente a complacer a estos señores de las FARC. Está muy bien que haya una paz y toda la queremos, es obvio, pero yo veo a todos los otros gremios donde realmente están, como decimos los paisas, pasando aceite. Un gobierno donde realmente se ha dedicado solo a complacer a esta gente y todos los otros gremios que ahí es donde está la problemática social. ¿Será posible que haya paz? Ese es mi interrogante. Muchas gracias. Muchas gracias por el interrogante. Pido excusas para expresar lo que yo he vivido. Yo he estado en La Habana, yo conozco la gente de las FARC desde 1984 y me ha tocado decir cómo conozco a los paramilitares colombianos en profundidad. Yo he visto el cambio de la gente. Yo no podría decir lo que usted dice. Yo he visto la seriedad del general Mora, la seriedad del general Naranjo, la seriedad tan honda de Humberto de la Calle, la seriedad de Sergio Jaramillo, el trabajo que se tiene en La Habana sobre cada frase que se pone en esos acuerdos, los técnicos que llevan para las discusiones, el cuidado de garantizar, claro, es una negociación porque es entre dos grupos que estaban en guerra y ninguno de los dos ha sido vencido definitivamente en la guerra. Esa es la realidad. Es que nosotros sabemos que la alternativa de tratar de acabar definitivamente a las FARC no tiene futuro. Es que el ejército mismo de Colombia, el ejército que estuvo unido a Uribe, tiene conciencia de eso con la dificultad inmensa de nuestras montañas. Es una negociación y en la negociación ambos ponen cosas. El enorme esfuerzo de la gente, de los plenipotenciarios del gobierno colombiano, ha sido recibir, por supuesto, las condiciones que ponen nosotros para terminar la guerra y permitir y procurar que nada de eso que se pone ahí contradiga a la institucionalidad colombiana. Eso es lo que hay que mirar en los acuerdos, si esto es cierto o no. Si los acuerdos agrarios, por ejemplo, miren, léanselo con cuidado, no tienen nada de revolucionario. A mí me sorprende que la FARC acuerde en ese debate. La FARC ha sido enemiga de la propiedad privada, hace un acuerdo en que pide que haya catastro agrario en todo el país y que se titule a todos los campesinos de Colombia en propiedad privada. A mí me sorprende que la FARC, que durante 60 años consideró que el Estado colombiano era ilegítimo, acepte en el acuerdo tercero, que me parece cualitativamente más impresionante, que el Estado colombiano y las instituciones colombianas son legítimas y por eso pide participar en ellas. Y es cuando el Estado le dice: puede, pero pasa primero por un proceso de justicia restaurativa y deja todas las armas. Eso puede verlo usted de lado y lado, pero honradamente decir que hombres como Humberto de la Calle, como el general Mora, el general Flores, sus hombres se los han matado y que le entregan al enemigo las cosas que el enemigo pide, no sé, yo sentiría como una falta de respeto frente a hombres tan serios que no han parado de trabajar. Es que en La Habana se trabaja durísimo. Cada round dura 20 días, domingos y sábados corridos, trabajando de 8 de la mañana a 2 de la tarde y el resto de la tarde estudiando en equipos. Mire, compare eso con el proceso de paz de Pastrana. Yo lo viví también. Yo estuve varias veces en el Caguán. El gobierno no estudiaba, el gobierno no tenía sino un representante importante. Los ministros llegaban el viernes por la noche y se devolvían el domingo por la noche. Eso era lo que aportaba el gobierno. Y la FARC estaba todo el tiempo produciendo cosas. El acuerdo que hicieron, que le presentaron al gobierno, era de 57 puntos. Imposible. Es que fue
un proceso rigurosísimo de 5 puntos, no más. No me digan, eso es un gobierno serio, no, yo no. ¿Por qué la comunidad internacional lo apoya con tanta fuerza? Eso es culpa. Yo simplemente les pongo las preguntas. ¿Por qué el día, verán ustedes, el día que se firmen los acuerdos, ustedes van a tener al Papa dándole gracias a Dios, van a tener a la comunidad internacional en Londres, en Bruselas, en Suiza, en Brasil, en Chile, donde hay un montón de grupos por la paz de Colombia celebrando? Y los colombianos vamos a estar peleando en la calle porque se firmaron los acuerdos, esa es la realidad. Todo el mundo celebrando y nosotros peleando en la calle, que celebraron, hicieron unos acuerdos con unos bandidos.